Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 10 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 29, con el título El reino de Dios, oculto y aparentemente insignificante. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 21. En el pasaje de hoy vamos a ver tres parábolas breves. Yo creo, hermanos, que la mejor manera de entender el pasaje de hoy es dividirlo en dos partes. Las primeras dos parábolas que encontramos en los versículos 21 al 25, creo, hermanos, se entienden mejor cuando lo tomamos como una continuación del pasaje de ayer. Y la última parábola, de los versículos 26 al 29, debemos de conectar esa parábola con la parábola de la semilla de mostaza que veremos en el pasaje de mañana. Ahora, acuérdense, hermanos, que una de las claves para entender la palabra de Dios es leer la palabra en su contexto. Tomar en cuenta lo que encontramos antes y después de un pasaje, de unos versículos. Y por esa razón creo, hermanos, que los versículos 21 al 25 siguen hablando del mismo tema que encontramos en el pasaje de ayer. Vamos a ver la palabra, voy a leer la palabra primero, hermanos, y tratar de explicarles cómo estas dos parábolas se van conectadas con el pasaje de ayer. Dice la palabra de Dios así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Ok, en la primera parte aquí, hermanos, Jesús dice que si tú prendes una luz, no es para ocultar la luz debajo de un almud o debajo de la cama. La luz, su función es iluminar todo. Se tiene que revelar, se tiene que manifestar. Yo creo que Jesús aquí está diciendo, el reino de Dios y mi predicación, mis enseñanzas en parábolas, no son para esconder la verdad de la gente. Yo les estoy manifestando y revelando las cosas como son, pero a la luz de estas verdades se manifiestan, se revelan las cosas ocultas del corazón humano. Yo sé que es algo un poco confuso e irónico que la naturaleza oculta del reino de Dios manifiesta lo oculto de los corazones humanos, revela las cosas ocultas del corazón humano. Pero eso es lo que estaba diciendo Jesús con el pasaje de ayer. Acuérdense que habló de las tierras. El problema no es que el sembrador haya hecho un mal trabajo, sino, y tampoco es que la semilla esté mal. El sembrador puede hacer un buen trabajo y la semilla ser una semilla perfecta. Es la tierra que recibe la semilla que marca la diferencia. Jesús aquí está diciendo, si ustedes se confunden con mi predicación, no es porque yo esté intentando de confundirles o intentando de ocultar las cosas. Yo les estoy revelando las cosas. El problema no está en mí o en mi mensaje. Está en ustedes que no entienden, que no quieren entender. Porque vemos aquí en los versículos 23 al 25, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Depende de tu disposición. Tú tienes un corazón humilde y dispuesto a oír y a escuchar lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy ocultando las cosas. Estoy simplemente diciéndoles la verdad. Pero si no la quieren entender o son ofendidos por lo que yo les digo y quieren rechazar el mensaje, no es porque yo esté mal o porque el mensaje mío sea ofensivo, es porque ustedes están mal. Con la medida con que medís, os será medido. Si abres tu corazón con humildad para recibir la palabra, recibirás mucho de la palabra y entenderás la palabra de Dios.
Dice en el versículo 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El reino de Dios no es algo inherentemente oculto. O sea, el propósito de Dios no es ocultar las cosas para que nadie entienda. No, Dios revela las cosas. Pero si no entendemos las cosas, no es la culpa de Dios. No es el mensaje que sea un mensaje confuso. Es que nosotros no queremos oír, no queremos aceptar, no tenemos la humildad y la fe que necesitamos para recibir la palabra. Así que el reino de Dios sí es oculto, pero no porque Dios lo oculta, sino porque aunque Él lo revela a nosotros, nuestros corazones endurecidos y malos, necios, rechazan la palabra de Dios y no quieren entender. Así que yo sé que es algo bastante confuso, pero lo oculto del reino de Dios revela lo oculto de nuestros corazones. Les dije ayer que el calor, el mismo calor que derrite la mantequilla, endurece la arcilla. Dos personas pueden estar pasando por la misma situación, pero ¿por qué hay algunas personas que pasando por la prueba se aferran más a Dios, le claman a Dios en humildad, dependen más de Él? Y luego otras personas que pasando por la misma prueba se endurecen, se enojan con Dios, se indignan, le reclaman a Dios. Si es la misma prueba, es el corazón humano. Así que lo oculto del reino de Dios, hermanos, revela lo oculto de nuestros corazones. De la misma manera que un termómetro no cambia la temperatura de algo, sino que simplemente es un indicador que muestra la temperatura de algo, las enseñanzas de Jesucristo, las parábolas de Jesús y el reino de Dios no endurecen a las personas, no confunden a las personas, sino que revelan cómo son ellos. Seguimos a la segunda parte del pasaje. Encontramos la parábola del crecimiento de la semilla y como les dije, yo creo que esta parábola tiene que leerse junto con la parábola que encontramos en el pasaje de mañana, la parábola de la semilla de mostaza, porque ambas hablan sobre esta idea de que algo empieza muy pequeño, débil e insignificante, pero que con el pasar del tiempo crece. Hay un cambio increíble. Y así es el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios no vino con una victoria militar, con una revolución política, vino con el hijo humilde de un carpintero, nacido en Belén, que trajo el reino de Dios aquí en esta tierra, no de forma física, visible y palpable, sino de una forma imperceptible, pero aún más real y poderosa, cambiando nuestros corazones, transformándonos desde el interior. Dice la palabra de Dios así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, muchos han interpretado este pasaje de diversas formas. Algunos dicen, habla de la soberanía de Dios, porque el que siembra no hace absolutamente nada. Duerme y se levanta y la semilla germina y crece. Otros dicen que tiene que ver, hermanos, con la paciencia del que siembra. Pero al final, hermanos, yo creo que el punto principal de esta parábola, junto con la parábola que vamos a leer mañana, la parábola de la semilla de mostaza, es que algo pequeño e insignificante como una semilla, y claro, bajo la soberanía de Dios, bajo la provisión de Dios, algo que está fuera del control del que siembra la semilla, algo pequeño crece.
algo aparentemente insignificante es lo más significante, lo más grande, lo más importante. Y así es el reino de Dios. Como les dije, Jesús inauguró el reino de Dios, no con una revolución política usando fuerza bruta, sino conquistando corazones con su amor, con su muerte, con su humillación y crucifixión. Así que, hermanos, para empezar el día de hoy, quiero que meditemos en estas dos características del reino de Dios. Primero, que el reino de Dios es oculto, pero no porque Dios lo quiere ocultar y quiere impedir que las personas entiendan, sino que es parte del diseño de Dios que lo oculto de su reino revela lo oculto de nuestros corazones. Y que el reino de Dios empieza como algo tan insignificante como una semilla pequeña, pero que podemos estar confiados en que este reino, que desde nuestra perspectiva no parece avanzar, no parece crecer, que Dios, en lugares ocultos, escondidos debajo de la tierra, dentro de los corazones de los seres humanos, está haciendo un cambio tremendo. Y luego al final se manifestará la grandeza de su gloria cuando Jesucristo regrese. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, gracias por hacerme entender que tu reino es diferente al reino de este mundo, que el mundo quiere jactarse y mostrarse delante de la gente, pero tú quieres las cosas ocultas, en secreto. Y que aunque sea en secreto y que nadie lo vea y lo entienda, que tú estás obrando seguramente en nosotros y que traerás un cambio tremendo en el mundo, en nosotros, tú te glorificarás al manifestarse tu reino en toda su plenitud, en toda su gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.